Muy buenos días y en esta oportunidad vamos a resolver el problema 1020 de URI titulado Edad en días. Para resolver este problema y también para comprender un poco su mecánica de resolución, les recomiendo a todos que tengan desde el principio bien aceitadas las operaciones matemáticas que ofrece C++, esencialmente aquellas que tienen que ver con la división entera y el resto de la división entera, porque son dos herramientas que, si bien son muy útiles para todos los problemas, para este son primordiales para que podamos encarar su resolución. Así que, bueno, suponiendo que ya todos conocen un poco cómo funciona la división entera, es que vamos a resolver este ejercicio. Básicamente, la entrada que vamos a recibir, según nos indica aquí la consigna, consiste en la edad de una persona expresada en días, y lo que debemos hacer es simplemente eh, retornar esa misma edad expresada en años, en meses y en días. Aquí debajo hay algunos ejemplos de 400, 800 y 30 días como entrada, y con salidas que implican un año, un mes, 5 días, 2 años, 2 meses y 10 días, y que básicamente ustedes pueden comprender un poco más cómo es que se requieren las salidas mirando estos ejemplos. Por supuesto, en términos del calendario que utilizamos usualmente, saber la cantidad de días que han transcurrido desde que nació una persona no es suficiente para calcular esto. Porque, lógicamente, estos 400 días pueden haber pasado en medio de un año bisiesto o no, y no sabemos realmente si sobran más días o menos días. Bueno, eso lógicamente parece complejizar mucho más el problema. Sin embargo, esta nota, esta aclaración en la consigna, que simplifica mucho más esto, porque nos indica que debemos considerar siempre al año como que tiene 365 días y siempre al mes como que tiene 30. Así que básicamente esto se convierte más que nada en un problema matemático de hacer divisiones y cálculos por 365 y por 30, y de esa manera nos ahorramos muchísima complejidad. Bueno, yendo un poco de lleno a la resolución del problema, básicamente he decidido tomar aquí la plantilla inicial del Synjai, que viene con el include IOStream, el namespace STD y la función main ya precreada. Dentro de dicha función main he creado 4 variables enteras. Está la variable días, que la voy a utilizar únicamente para hacer el ingreso de los datos por medio de este sein. Y luego hay 3 variables a, m y d, cuyos nombres, bueno, básicamente nos inducen a pensar que es dentro de esas variables donde voy a almacenar los datos de las respuestas año, mes y días. Bueno, el cálculo del año, en primer lugar. Es en sí el cálculo más sencillo de todos los que vamos a realizar. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros saber, tomemos el ejemplo de 400 días, cómo podemos saber realmente cuántos años completos hay dentro de 400 días? De la misma manera, ¿cómo podemos saber cuántos años completos hay dentro de 800 días? Es una pregunta interesante, pero a simple vista nosotros sabemos la solución. En 400 días hay un año completamente, porque si decimos que los años tienen 365 días, claramente 365 es un número que está incluido una única vez en 400. Si queremos meter otro año además de esos 365 días, nos pasamos de 400 y por lo tanto solo en 400 días solo puede haber un año entero. Sobrarán unos cuantos días más, lógicamente, pero solo hay un año entero. En 800, bueno, ahí sencillamente lo que sucede es que tenemos eh, no uno, sino 2 años. Porque 365 multiplicado por 2 es 730. Por lo tanto, 2 años, que son 730 días, están perfectamente incluidos en 800. Sobran unos 70 días más, pero hay 2 años enteros, completos, dentro de 800 días. Motivo por el cual la operación que corresponde utilizar en este caso es la división entera.
Porque al dividir 400 dividido 365 obtenemos 1. Al dividir 800 dividido 365, perdón, obtendremos 2. Obtenemos exactamente la cantidad de años que están completamente incluidos dentro de esa periodo de tiempo en días que nos fue ingresado. Entonces, sencillamente, la forma de resolver esto es tomando la cantidad de días y dividiéndolo por 365. Por si no recuerdan correctamente, esta división que realizamos con la barra en C++, cuando se realiza entre dos variables enteras o entre una variable entera y un literal entero, que es básicamente lo que representa este número, es un número constante entero, lo que va a hacer es justamente realizar una división entera. Si alguno de estos valores tuviera decimales, si alguno de estos valores fuera un float o un double, el resultado en este caso tendría decimales. Sin embargo, como estos dos valores son enteros, el resultado va a ser entero y esto va a ser el cociente de una división entera. Así que no hay motivo para preocuparse de que este valor tenga decimales o lo que sea, porque justamente esta barra efectúa por nosotros mismos la división entera, que es puntualmente lo que necesitamos. El cálculo de los meses, justamente nosotros no tenemos que hacer ese cálculo de meses a partir de la cantidad completa de los días. No. Nosotros tenemos que calcular los meses a partir de la cantidad de días que sobraron de los años que ya calculamos. O sea, nosotros acá en 400 días sabemos que 365 de esos 400 días representaron un año y nosotros ya calculamos ese año. Sin embargo, nos están sobrando 35 días más, dentro de los cuales justamente hay un mes entero y tenemos que expresar ese mes. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener lo que en este caso sería el resto de esta división entera? Bueno, básicamente para ese caso deberíamos aplicar esta otra operación que les dije previamente que nos iba a resultar bastante útil, que es el módulo, que en C++, bueno, utilizamos para ella el porcentaje. Este módulo de la división entera justamente se calcula de la misma manera que como si fuera la división entera, pero en lugar de utilizar la barra, se utiliza el porcentaje. El resultado en este caso es el resto de esa división entera, que es 35. Y bueno, y debajo tenemos lo mismo con el 800, si lo queremos también calcular, al módulo de la división entera con 365 es lo que nos sobra de esa división, lo que nos sobra después de quitarle esos 2 años, son en este caso 70 días. Por lo tanto, tenemos que calcular el módulo de la división entera, que son días módulo 365. Perfecto. Ahora bien, nosotros acá, como veremos, lo que obtuvimos es la cantidad de días que sobraron, no la cantidad de meses. Tenemos que calcular la cantidad de meses a partir de esa cantidad de días, pero no es más que aplicar otra división entera, porque tenemos 35 días que nos sobraron. Bueno, ¿cómo sabemos cuántos meses hay en 35 días? Lógicamente, dividimos 35 por 30 y eso nos dará el mes que nos está quedando aquí colgado. Lo mismo sucede aquí cuando dividimos 70 por 30 y eso nos va a dar los 2 meses que nos están quedando aquí sobrantes. Entonces básicamente lo que hay que hacer aquí es nada más y nada menos que hacer otra división entera, esta vez no por 365 sino por 30. Muy bien, bueno, y lo que resta ahora son los días. Perdón, los días. Los días los vamos a guardar en esta variable d. Justamente había escrito días, pero días es donde nosotros teníamos la entrada, así que hay que cuidar de no alterarla. ¿Cómo obtenemos finalmente los días? Bueno, no es nada más y nada menos que calcular otro módulo.
Porque, a ver, nosotros en esta división de 365 dividido 30 sabemos que hay un mes dentro de esto, perdón, la división es de 35 dividido 30, nosotros sabemos que hay un mes incluido en estos 35 días, pero nos están sobrando 5 días más. El mismo problema que tuvimos aquí arriba, que nos sobraban 35 días. Bueno, básicamente, ¿cómo obtenemos esos 5 días que quedan? Bueno, con 35 módulo 30 obtenemos esos 5 días que nos están sobrando de la división entera que hicimos nada más que en el renglón anterior. Y bueno, y lo mismo sucedería aquí. 70 módulo 30. Ouch. Sería justamente esos 10 días que nos estarían sobrando de los 2 meses que le restamos al 70. Así que con un módulo 30 estaríamos solucionando nuevamente eh, esta, este problema. Tenemos así el días 365 y aquí aplicaremos un módulo 30. Bueno, lo que resta ahora es hacer la salida de nuestro ejercicio. Para hacer esta salida, lógicamente tenemos que fijarnos bien cómo es que está escrita la salida de estos ejemplos. Porque básicamente si vemos que hay saltos de línea, tenemos que respetarlos. Siempre tiene que haber un salto de línea al final, porque si no, Uri nos va a tirar un presentation error. Hay que, bueno, básicamente cuidarnos con eso. Vamos a esperar que todo salga bien. A tal punto que mejor me gusta más copiarlo y pegarlo y esperar que funcione correctamente. Estoy copiando y pegando de la página, por supuesto. Aquí van los meses. Y finalmente los días. Puntualmente no hay que olvidarse poner un salto de línea al final. Bien, vamos a probar un poco este código. Perdón, aquí está. Esto es cout. Muy bien, vamos a ingresar 400 y justamente obtenemos un año, un mes y 5 días. Vamos a ingresar ahora 800 y tenemos 2 años, 2 meses y 10 días. Tal cual como nos lo indicaban aquí los dos ejemplos. 2 años, 2 meses y 10 días y un año y un mes y 5 días. Bien. Entonces lo único que queda es probar esto en el URI. Vamos a enviarlo. Y aquí básicamente hacemos la entrega del ejercicio. Vamos a ver los envíos. Y bueno, y edad en días nos ha dado aceptado. Así que bueno, básicamente esa es la solución del ejercicio. Como verán, casi no tiene nada de programación. En esencia no hemos usado estructuras ni nada que se le parezca, es una simple secuencia de instrucciones, pero sí nos ha exigido bastante hacer uso de estas eh, operaciones matemáticas de división y de resto de la división entera, que por supuesto si no las tenían muy bien aceitadas está bastante bueno el ejercicio para que las vayas ejercitando. Así que bueno, espero que les haya gustado y
Nos veremos luego en otro video.